Muy buenos días, queridos estudiantes de grado 11. Bienvenidos a esta segunda sesión sobre geopolítica, sobre el concepto de prosperidad, por qué fracasan los países. Quiero hacer un breve comentario sobre los trabajos que ustedes me enviaron. Quiero resaltar el trabajo realizado por Juanes, por Sofía, que lo entregaron el mismo miércoles y lo entregaron en condiciones óptimas. Hicieron una revisión del texto juiciosa y dieron respuesta acertada a las preguntas. Otros trabajos también fueron muy buenos, entregaron el día jueves, particularmente el de Gabriela, el de Alejandro, Julián, que llegó un poco tarde, y Catalina. Todos ellos hicieron trabajos óptimos. Otros trabajos tuvieron que ser revisados. Les hice unas críticas y los mejoraron. Y con ello pues estamos demostrando que somos capaces de hacer las cosas bien, pero si alguien está apretando el botón, si alguien está exigiendo más allá, y pues esa no debe ser la idea. Debe haber un nivel en 11, ya uno espera un alto nivel de autonomía, o trabajos en condiciones muy regulares y que tuvieron que hacer una segunda entrega. Para mí eso es dispendioso porque tengo que volver a leer, volver a mirar, y pues eso es un desgaste de tiempo que no debería ser. Entonces les pido que de aquí en adelante se esfuercen un poco más, lean con detenimiento, relean, y si no entienden algo, por favor me escriben al grupo, al WhatsApp, que para eso armamos el grupo ayer. Muy bien, ahora voy a contextualizar lo que están haciendo los autores y lo que nosotros vamos a realizar en clase. El concepto de fondo es por qué unos países alcanzan altos niveles de prosperidad y logran tener un crecimiento sostenido, y por qué otros países no. A estas alturas del paseo ya va siendo claro que hay dos factores que son determinantes para que una sociedad alcance la prosperidad. El primer factor son las coyunturas críticas, ¿no? Los factores aleatorios, muchas veces ligados a la casualidad, ¿no? Al devenir impredecible de la naturaleza, de la historia, de los pueblos, las coyunturas críticas. El segundo factor es la deriva institucional. O sea, cómo las instituciones de una sociedad evolucionan en una dirección o en otra. La deriva institucional, que es el concepto que trabajamos en los capítulos anteriores, depende a su vez de dos factores que deben estar muy claros en este momento para todos ustedes. Primero, la centralización, un Estado centralizado. Un Estado centralizado. Eso está claro. Tiene que haber un Estado que regule, que ponga normas, que ponga reglas de juego, que permita el desarrollo del talento, que permita el desarrollo de la libre competencia, el desarrollo de la innovación, etc. Pero al mismo tiempo tiene que haber una sociedad pluralista. Aquí no he dicho nada nuevo. Una sociedad pluralista que permita la participación de todos los sectores de la sociedad y no solamente de una élite. O sea, la gran pregunta es, hay un Estado centralizado, pero ¿quién lo controla? Entonces lo que vamos a encontrar en este nuevo capítulo que estamos trabajando es el extraño fenómeno extraño no, porque es lo frecuente en la historia. Los autores afirman que en la historia lo que ha predominado son las instituciones extractivas, o sea, donde una élite monopoliza el poder. Entonces, está el Estado, que tiene capacidad de ejercer control, de capacidad de tener monopolio del uso de la fuerza,
de establecer un sistema de legalidad, un sistema constitucional. Pero la pregunta es, ¿y quién controla ese Estado? Si ese Estado lo controla una élite, que es una élite extractiva, una élite privilegiada, una élite excluyente, pues indudablemente no vamos a marchar a la prosperidad. Puede que haya crecimiento, pero no va a ser un crecimiento sostenible. En cambio, si hay un Estado centralizado, pero la sociedad, los diferentes sectores de la sociedad tienen participación en esas relaciones de poder, pues es probable que haya un crecimiento sostenido y lo más seguro es que va a haber prosperidad. Muy bien, ¿qué es lo que hacen los autores en este momento? Los autores del libro, esta tesis, que es la tesis fundamental del libro, es la tesis central, la macro proposición del libro, pues la van a sustentar en unos ejemplos históricos. El primer ejemplo histórico, y esa es la parte deliciosa del libro, pronto la parte con la que se aburren algunas personas que dicen, pero ¿para qué tanta historia, tanto paseo, eso es muy aburridor? No, esa es la parte interesante, la parte de los ejemplos históricos. El primer ejemplo histórico es la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La URSS es el motivo que ocupa la atención de los autores en las primeras páginas de este capítulo. Ustedes ya hicieron una primera entrega, una primera aproximación. Como dije antes, unos lo hicieron de manera más juiciosa, pero todos lo lograron. Vamos a profundizar. Esta es la primera parte. Esta sesión va a tener dos partes. En esta primera parte vamos a puntualizar qué es lo que pasa con la URSS y vamos a leer, les voy a leer con ustedes, voy a leer para ustedes un fragmento del libro. Vamos a parar porque los videos quedan muy pesados y luego es difícil subirlos. Entonces, en la segunda parte, en la segunda sesión, les voy a asignar el trabajo. Vamos a formar 4 equipos de trabajo. En la URSS, ¿qué es lo que hay que entender en la URSS? Pues que se da en el contexto de la bipolaridad mundial. La bipolaridad mundial. O sea, un contexto geopolítico de bloques, de los dos grandes bloques. La bipolaridad mundial es un concepto que surge como producto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En esa bipolaridad mundial pues va a haber dos grandes modelos económicos, dos grandes sistemas económicos. El sistema occidental liderado por Estados Unidos, que es la economía de mercado, la economía de libre mercado, y el sistema soviético, sistema socialista de la economía del plan. Entonces, lo que vamos a notar en este capítulo es como una economía del plan muy prometedora, porque se suponía que una economía del plan iba a superar las contradicciones de la sociedad capitalista, las injusticias intrínsecas de la sociedad capitalista. Pero vamos a aprender en este capítulo, los autores nos van a enseñar por qué eso no sucede. ¿Qué es lo que pasa con la economía del plan, la economía planificada, centralizada, planificada? Este es el panorama que nos presenta la lectura en las primeras páginas. Vamos a avanzar entonces, como lo dije, en la lectura, en un fragmento. Por favor, abran su libro. Espero que me imagino que lo tienen a mano, en la página 155. Dice, hasta principios de la década de los 80, muchos occidentales todavía veían el futuro en la Unión Soviética y continuaban creyendo que funcionaba. Muchos occidentales. En la primera pregunta que les puse en la sesión anterior, el ejercicio que ustedes hicieron, les decía cuál es el sujeto individual y el colectivo. A algunos les costó mucho trabajo entender cuál era el sujeto colectivo. Resulta que en la tercera página del capítulo encabeza con esa frase: hasta principios de la década de los 80, muchos occidentales, o sea, no era solamente el secretario del Partido Comunista o la élite burocrática de la URSS, o los socialistas de Occidente, los partidos socialistas de Estados Unidos, de Europa. No, me dice, muchos occidentales todavía veían el futuro en la Unión Soviética y continuaban creyendo que funcionaba.
O sea, era la gran promesa, que lo que se va a abrir acá en la URSS y en esta bipolaridad, el concepto de utopía. La gran utopía de una sociedad reconciliada, la gran utopía del socialismo, la gran utopía del hombre nuevo. El hombre nuevo, porque el hombre antiguo, el hombre viejo, ¿cuál es? El capitalista, el burgués, el egoísta, el aristócrata, el que solo piensa en sus privilegios, el ególatra. Ese es el hombre viejo, el hombre que impone sus intereses por encima del bienestar colectivo. Y lo que se va a abrir con el socialismo y con la gran utopía de la URSS, la revolución bolchevique, es la utopía de un mundo reconciliado, la utopía de un hombre nuevo. Entonces esa utopía no fue exclusiva de los socialistas, de los bolcheviques, sino que es una utopía aclamada por millones de personas. En cierto sentido era así, o sea, funcionaba. O, como mínimo, lo fue durante algún tiempo. Lenin había muerto en 1924 y en 1927 Stalin había consolidado su control sobre el país. Purgó a sus oponentes, o sea, los eliminó. Purgó a sus oponentes e impulsó la rápida industrialización del país. Y lo hizo a través de la reactivación del Comité de Planificación Estatal, el Gosplan, fundado en 1921, o sea, muy pronto. El Gosplan elaboró el primer plan quinquenal que estuvo en vigor entre el 28 y el 33. El crecimiento económico, según el estilo de Stalin, era sencillo. 2 puntos. Desarrollo de la industria por orden gubernamental y obtención de los recursos necesarios para hacerlo, recaudando impuestos elevados en la agricultura. El Estado comunista no tenía un sistema impositivo efectivo, o sea, quiere recaudar impuestos en el sector productivo que es la agricultura, pero como no tiene un sistema impositivo, ¿qué es eso? O sea, un sistema de recaudo de la tributación, o sea, de los impuestos. No tenía una burocracia organizada, así que Stalin colectivizó la agricultura, proceso que implicó que se abolieran los derechos de la propiedad privada de la tierra y que todas las personas del campo fueran agrupadas en granjas colectivas gigantes dirigidas por el Partido Comunista. Aquello facilitaba a Stalin tomar la producción agrícola y utilizarla para alimentar a todas las personas que construían y dotaban las nuevas fábricas. O sea, hay un proceso migratorio del campo a las ciudades, a los centros industriales, pero pues hay que alimentar a todo ese contingente humano. Las consecuencias de esta situación para la población rural fueron desastrosas. Las granjas colectivas carecían por completo de incentivos para que la gente se esforzara por trabajar. Así que la producción cayó en picada. Se llevaban tanto de lo que se producía que no había suficiente para comer y la gente empezó a morirse de hambre. Al final, probablemente unos 6 millones de personas murieron de inanición, de hambre, y cientos de miles fueron asesinadas o enviadas a Siberia durante la colectivización forzosa. O sea, Siberia, los campos de concentración del archipiélago de Gulag, que eran pues muy parecidos a los campos de exterminio y de trabajo forzado de los nazis. Entonces, solo quería leer ese párrafo. En ese párrafo ya nos dice qué se pensaba que iba a pasar con esta economía del plan, por qué es la gran promesa y la gran utopía, pero cómo todo eso termina en un gran descalabro y una gran decepción para la historia, para la sociedad, para la humanidad. Entonces, en la segunda parte, ya voy a cortar esta primera parte, voy a organizar el trabajo por equipos y para completar la lectura y terminar la lectura de este capítulo. Ya nos vemos, chicos.